Alerta en San Antonio, Víctor Wembanyama estará fuera el resto de la temporada. Le han descubierto un coágulo de sangre en la zona alrededor de su hombro derecho y esto ha llevado a que los Spurs sean lo más cautos posibles y decidan que no va a jugar más el resto de la temporada. Es un golpe durísimo y en este video quiero analizar lo que significa en el corto plazo para los Spurs la ausencia de Wembanyama para el resto de la temporada y por supuesto para los planes a mediano y largo plazo de una franquicia que amenazaba y creo todavía amenaza con convertirse de nuevo en una dinastía en el baloncesto de la NBA. Miren que esa palabra a mí no me gusta usarla con ligereza, pero creo que las últimas dos dinastías que ha habido en la NBA han sido los Spurs y los Warriors. Los Spurs que ganaron 5 títulos en un periodo de 15 años aproximadamente, primero con las Torres Gemelas y después con la incorporación de Tony Parker y de Manu Ginobili, que con la llegada de Víctor Wembanyama ya sentaban la base, la primera piedra, la piedra angular para ese nuevo proyecto de dinastía, pero en la NBA es muy difícil lograr esto porque hay que planificar bien, hay que ir sumando piezas para que eso vaya ocurriendo. Y hasta ahora los Spurs lo venían haciendo muy bien porque a la llegada de Wembanyama, en una segunda temporada pudieron incorporar alguien que les iba, creo, a brindar más a nivel de liderazgo y enseñanza dentro del grupo, como es Chris Paul, que en el impacto inmediato en el juego, y a alguien que creo en esta última ventana para transacciones, para cambios en la NBA, sí respondía a la pregunta de quién más, aparte de Wembanyama, para ser líder en la ofensiva de este equipo. Y ese es De'Aaron Fox, el jugador que vino de los Sacramento Kings y que se incorporó a San Antonio. Ya ha jugado apenas 5 encuentros junto a Wembanyama, junto a Wemby en los Spurs de San Antonio. Y ese es el tema aquí. Creo que lo más complicado para San Antonio, que no creo que le urgiera competir en esta temporada, está ahora 3 juegos y medio aproximadamente, aproximadamente 3 juegos y medio exactamente de ese último lugar que da acceso al play-in, que por ahora tienen los Warriors, a punto de comenzar esta no técnica, pero segunda mitad simbólica de la temporada, después el Juego de las Estrellas. Y para mí, y lo decía en un video hace algunas semanas cuando ocurrió el cambio de Luka Doncic y la llegada de Jimmy Butler a los Warriors, que San Antonio bien podía meterse a pelear en esa posición o esa posición de play-in y pensar en postemporada. Un equipo que incluso con Wembanyama la campaña pasada estuvo lejos siquiera de pensar en postemporada. Pero la adición de De'Aaron Fox, la madurez de Wembanyama, el liderazgo de Chris Paul y el crecimiento de otros jugadores como por ejemplo Stephon Castle, a mí me daban a pensar que estaba para meterse en esa pelea. La salida de Wembanyama creo echa por tierra esa idea de que compitan en esta temporada. Pero lo más complicado, y después voy a ir a la parte positiva que puede tener esta lesión de Wembanyama, lo más complicado es que en el mediano plazo también afecta el hecho de que Wembanyama no esté el resto de la temporada porque los Spurs van a retardar un proceso de adaptación y de química entre Wembanyama y De'Aaron Fox, que tienen que ser las principales dos armas ofensivas, que comenzaba a darse ya esta temporada. Ya tuvieron un encuentro, un partido en el que sumaron entre los dos 61 puntos, son una pareja compatible dentro de la cancha, pero esa compatibilidad había que aprovechar el resto de esta temporada, entrar a San Antonio o no en playoffs para irla puliendo, para irla mejorando. Y esos 30 juegos aproximadamente que le quedan a San Antonio ya no van a poder utilizarse para que esa química se vaya desarrollando. Más allá de que sigue sin estar Greg Popovich, el artífice en lo arquitectónico quizá de esta franquicia desde hace muchos años, pero se esperaba que su recuperación le permitiera incluso volver a final de esta temporada. Así que tenía ese escenario San Antonio con Greg Popovich de vuelta, Wembanyama ya junto a un número 2 ofensivo, o un número 2 o número 1, dependiendo de la noche que sea, en De'Aaron Fox, un Stephon Castle que también aporta a la ofensiva, y ya decía el liderazgo de Chris Paul. Bueno, eso no va a pasar y eso evidentemente va a retrasar ese proceso. ¿Cuál es el lado positivo de todo esto para los Spurs? Bueno, los Spurs son dueños de 2 picks de primera ronda la temporada que viene en el draft, que para los expertos puede ser uno de los drafts más llenos de talento de los últimos años en la NBA, donde aparentemente el número 1, ese pick número 1 va a ser Cooper Flagg,
el jugador de Duke, que es impresionante. Si no lo han visto, vayan a ver sus videos porque es un jugador que puede cambiar una franquicia, pero fuera de él hay bastante talento como para que 2 picks en la primera ronda ayuden todavía a solidificar más lo que está construyendo San Antonio. La ausencia de Wembanyama por el resto de esta temporada, bueno, uno tendería a pensar que va a ser menos competitivo a los Spurs, con lo cual su posición va a ser más baja dentro de los standings y eso va a llevar a una probabilidad mayor de un pick mucho más alto. Además, les decía, son dueños de 2 picks en la primera ronda porque también son dueños del pick de los Atlanta Hawks. Y en ese cambio en el que trajeron a De'Aaron Fox, realmente entregaron muy poco los Spurs. Así que el lado positivo puede ser ese. Si los Spurs caen dentro de las posiciones en la Conferencia del Oeste, su probabilidad de tener un mejor pick en el 2025 va a aumentar. Y eso, sumado a que es un draft con mucho talento, sumado a que Wembanyama debería estar, según los reportes iniciales, listo para arrancar la siguiente temporada y que De'Aaron Fox ya va a estar mucho más metido dentro de la franquicia, los Spurs siguen teniendo un panorama muy interesante. Pero por otro lado, a mí me emocionaba ver a los Spurs y a Wembanyama en su primera postemporada, porque es un jugador competitivo, porque es un jugador que tiene esa intensidad, que se toma las cosas muy en serio, que es mucho más maduro de lo que su edad dice, y creo, todo puede pasar, pero creo que nos vamos a perder la posibilidad de verlo de una vez en playoffs esta temporada. ¿Qué creen ustedes que pase con los Spurs? ¿Lograrán construir otra vez una dinastía bajo Greg Popovich, con Wembanyama como pieza central, con De'Aaron Fox, con lo que puedan obtener en el draft? Como siempre, espero sus mensajes y los veo en el próximo video.